el mismo. Ahí sacamos leyes importantes. Hoy ya estamos en periodo extraordinario, sujetos a lo que nos plantea el Ejecutivo. Lo que me importa destacar que en la última sesión generamos un clearing, como se llama ahora, y varias leyes importantes pudimos hoy decir que Santa Fe tiene ya vigencia de las mismas. Por ejemplo, puntualmente me interesa remarcar que hemos logrado que Santa Fe cubra un enorme vacío legislativo que había en materia de regulación de aguas, porque votamos la ley de aguas, un código de aguas, 200 artículos en títulos, en distintos puntos que realmente dan cuenta del rol del Estado como quien es el que tiene que tener una autoridad de aplicación firme con dominio de la territorialidad de las aguas superficiales, las atmosféricas, las subterráneas, y también determinar los distintos usos del agua, el uso agrícola, el industrial, el energético, el turístico, el termal. También definir qué va a pasar con la potabilización para abastecimiento de las poblaciones, teniendo en cuenta que el agua es un derecho humano, que es un bien que tiene que ser sustentable en el tiempo y accesible para todos. Y definiendo también un rol del cual el Estado santafesino ha carecido desde un plan matriz hidrológico central, que establezca ya direccionadamente la obra que sea capaz de prever lo que hace a desastres naturales, llámense periodo de sequía o inundaciones. Hemos estado sujetos a la buena o mala voluntad, a la indolencia o no de un funcionario de turno, se careció de un plan matriz y así estamos como estamos. De hecho, uno puede observar en situaciones allá en el sur de la provincia que son dramáticas, Laguna La Picasa, Laguna Merincue y tantas otras, ¿no?, en todo el territorio, que dan cuenta de la ausencia de un rol del Estado. Y tengamos, a la hora de hacer la evaluación del por qué pasa esto, tengamos como mira que lo único que existía en materia legislativa era un código rural que había sido sancionado en agosto de 1901. O sea, una situación de tanta endeblez, inadmisible en Santa Fe porque las otras provincias todas tienen sus leyes de agua, Mendoza incluso con rango constitucional, y Santa Fe era la única que no lo tenía. Así que hemos dado respuesta a un vacío. Allí prevemos el rol de aplicación, establecer concesionamientos, canon, impedir el fracking o lo que es la erosión del suelo, tener en claro la preservación del medio ambiente, definir el rol de los comités de cuenca, de los usuarios, finalmente también estableciendo lo que es el juego de las leyes del derecho natural y de lo que es el cauce natural y el cauce artificial de las aguas, definir también lo que hace al canal clandestino, que fue un factor que coayudó al agravamiento de los problemas hídricos. Así que ahí también el rol del Estado está previsto y desde ya entonces, como trabajamos mucho en este tema, me importa destacarlo porque desde la legislatura, cuando propiciamos este tipo de respuestas, uno tiene que sentirse satisfecho. ¿Quién sería, quién debiera aplicar? ¿Cuál sería el ente regulador, si se quiere? Obviamente, aquí es la cuestión hídrica, nosotros le asignamos el rol a lo que, obviamente, dentro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y tiene en este punto toda la competencia de la cuestión hídrica, o el organismo que el Estado define en su momento. ¿La autoridad de aplicación podría ser un organismo que el Estado define también? También, pero nosotros entendemos que el Ejecutivo tiene que asumir un rol propio desde su propio poder y obviamente el funcionario que sea con un presupuesto acorde a la que demanda el área y en un plan hidrológico que sea ya una matriz rectora frente a estas cuestiones. Está bien, lo que digo, no está previsto en la ley la creación de un ente regulador. No, en esta ley no hemos previsto ese mecanismo. Creemos que la autoridad de aplicación desde el propio Estado, el ministerio correspondiente, las estructuras de la Secretaría que se dispongan, tiene que ser el eje conductivo de esta cuestión. Más allá que sí prevemos, por ejemplo, que se creen, además de los comités de cuenca que ya existen, organizaciones de usuarios que sean las que puedan permitir un sistema de contralor, de participación para asegurar que este andamiaje legal no sea una letra muerta, sino que realmente se cumplimente en todos sus artículos. ¿Se pone de alguna manera en tensión la discusión sobre el modelo extractivista de la provincia y de los campos? Digo, ¿está previsto en esto o hay una discusión pendiente que tiene que ver con el modelo extractivista, el uso de agrotóxicos, el control y demás? ¿Está previsto en esta nosotros ley? aquí planteamos el cuidado del medio ambiente, pero hemos incorporado, por ejemplo, lo que hace a figuras de protección de suelo. Ajá. Interesante debate en lo cual, por ejemplo, el régimen de utilización del agua en los temas pecuarios tiene que estar también determinado por usos previamente definidos por el Estado, porque aquí el uso eficiente también de nuestro suelo es algo importante a la hora de ver
qué pasa con procesos de sequías y inundaciones. Claro. Entonces va a haber un rol del Estado. Si bien aquí no abordamos específicamente, por ejemplo, qué pasa con el glifosato, eso sería naturaleza de otro tipo de ley. Lo cierto es que estamos planteando cuidar el medio ambiente para darle sustentabilidad al recurso y además para preservar la erosión del suelo. De hecho, no queremos que se nos dé en nuestro subsuelo lo que puede ser el avance del fracking, como se plantea, que puede llegar a deteriorarlo. Así que aquí estamos limitando ese tipo de prácticas y asegurándole a los santafesinos el cuidado de sus reservas, digo, de aguas subterráneas, de aguas superficiales y aguas atmosféricas. Es decir, que tengamos acá un abanico bien ordenado por parte del Estado. Esta es la idea, ¿no? Que nos permita afrontar esta cuestión de aguas con seriedad y no como se hizo todo este tiempo, donde sujeto a la buena de Dios estábamos todos, y con un régimen de lluvias intensos se inundaba, o de sequías pasaba lo contrario, y aquí esto estaba un Estado viéndola pasar de largo. O como pasa ahora actualmente, que uno ve que se pasan la pelota mutuamente. Vengo del sur, la Nación dice, la provincia no hizo nada. La provincia dice, le pasamos a la Nación los temas y no los hace. Se pasan la pelota. Ejecutivo nacional, Ejecutivo provincial, y la respuesta no aparece y los productores agropecuarios están desesperados. Bueno, nos pareció, por lo menos en el caso mío en particular como legislador, bueno, propiciar una ley. Y hemos confluido, hemos consensuado con otros, por ejemplo el diputado Maccheroni, también la senadora Cristina Berra, de modo tal que pudimos, también con el trabajo de la Universidad Nacional del Litoral, con sus técnicos y el Ejecutivo que se comprometió, bueno, pudimos finalmente plasmar esto que ojalá sea ya un punto de referencia insoslayable. El acuífero guaraní ya estaba legislado, su protección del trayecto que pasa por la provincia de Santa Fe. Bueno, ahí incluso nosotros planteamos, dado que ese es un punto concreto, que tiene que darse en la ley el rol de generar un posicionamiento claro en lo que son los acuerdos interjurisdiccionales, porque este punto también hay que consignarlo y la ley lo preveímos. Nosotros no podemos afrontar algunas problemáticas de algunas cuencas que son interprovinciales exclusivamente desde Santa Fe, y en esto ya visualizamos la conformación de acuerdos interjurisdiccionales. Caso La Picasa, reitero, con un ejemplo ya conocido, solamente ahora que está actuando la Corte Suprema, haciendo sentar a una mesa Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, se empieza a vislumbrar lo que es inevitable, un acuerdo de partes interprovincial, porque en forma única nuestra provincia no va a poder resolverlos. Usted habló recién de los canales clandestinos y una forma de regularlo es teniendo la ley de aguas. ¿Conoce alguna denuncia de un propietario denunciando a un vecino por un canal clandestino, o conoce alguna denuncia desde el Estado en la justicia por daños? Porque en la penúltima inundación hemos escuchado a ese funcionario de esta gestión decir que se habían inundado ciudades del sur de Santa Fe por los canales clandestinos. Sí, lo que pasa es que precisamente cuando yo decía... Y si bien no hay una ley de aguas, sí existe una ley civil que propone la reparación por un daño. Claro, estoy inundando otra parte para salvarme yo. Bueno, pero en el Código Rural, 1901, lo que aparece ahí registrado es precisamente que un productor puede tener acciones defensivas ante riesgos de inundaciones. Precisamente desde ese lugar tan vago, tan endeble, es donde se dio pie para que pudiesen proliferar los canales clandestinos y que hubiese mucha limitación por parte del Poder Judicial o por parte del Poder Político para actuar como habría que haber actuado, ejerciendo un poder de policía concreto. O sea, la carencia de herramientas legales, ese vacío, fue causal, sumado además de pronto también de la falta de previsión de obras públicas que hubiese hecho evitar ese tipo de salidas individuales que se daban. Es decir, el productor no tuvo sobre sí el control de un poder de policía, porque carecía el poder de policía para actuar, y además no se hacían las obras públicas. Ese fue el escenario que estuvimos o que estamos viviendo todavía y que hay que empezar a revertir. Pero está a un siglo de la siembra directa, del paquete tecnológico, sí. Esa ley, 1901. Era otra la tierra, otro claro. El país, otra la provincia. Por eso me llama la atención realmente, ¿no? Habiendo pasado tanto tiempo, digo, en su momento dije inadmisible, porque me sorprende aún que recién ahora estemos afrontando esto, pero hubo otros intentos previos. Lo que pasa es que por distintos motivos en la legislatura se trababan, no se podían concretar, y ahora lo bueno es que hemos tenido la madurez, la sensatez, lo que fuese, para decir la ley sí o sí sacarla, y también, como digamos, llegó el agua al cuello. Yo creo que se no había más margen, en modo alguno, para seguir
dilatando o la vista al costado de un tema de esta naturaleza. En nuestra provincia hay leyes que sí o sí hay que plasmarlas, lo que es la ley de educación. Este debate habrá que darlo, tenemos que tener una ley de educación, bueno, y así la ley de transporte. Ahora estamos trabajando, cambio de tema, lo corro muy rápido, con una nueva ley de transporte interurbano. ¿Qué tuvo que pasar? El accidente de Monticas, claro. Para que entonces ahora lo debatamos. Bueno, lo cierto es que hay un proyecto que en su momento presenté en diputados y estamos haciendo debates. Hicimos uno muy bueno en el Colegio de Abogados de Santa Fe. Así fue la exposición del secretario de Transporte de la provincia, que mandó un mensaje al Ejecutivo, el senador Pirola, bueno, estuvo la presentación de la idea que suscribí con mi firma, y ahora hacemos otro en Rosario, de modo tal que tengamos con este debate una ley. Creo que el Senado avanzó con una media sanción, que lo vamos a procesar también en este debate, para tener una nueva ley de transporte interurbano de pasajeros, que en Santa Fe defina, por ejemplo, que el sistema de concesionamiento de los corredores de las rutas no sea por autorizaciones precarias como se dio desde 1935 a la fecha, sino a partir de un sistema licitatorio que ordene, que dé seguridad jurídica, que garantice que las unidades que están circulando respondan a los parámetros que se exigen y que le dé respuestas a los usuarios, que son los que demandan realmente buenas prestaciones. Así que ese también es otro compromiso que ojalá en esta legislatura podamos concretarlo. Eso sería un buen balance para nosotros, ¿no? Estuvimos charlando en estos días con varios diputados provinciales, vinieron varios diputados a visitarnos al programa, y justamente hablando de este paquete de leyes, este clearing, como bien planteaba usted, legislativo, que se hizo, se aprobó rápidamente y sin debate, y sin pasar por comisiones y demás, una ley que modifica una situación, para pasarlo en criollo, deja a tiro de chirlo de los legisladores a fiscales y defensores públicos del nuevo sistema. ¿Cómo lo explica usted esta ley? ¿Por qué se cree que se aprobó? ¿Qué le parece? ¿Si participó o no? Aunque sean en las discusiones previas a sancionarlo. Esto se aprobó por unanimidad. Y creo que este es un buen momento para hablar de estas cuestiones. Porque aquí lo que hay que lograr es que todo sea transparente y que todo se debata. Y esto es válido para todos. Si aquí no puede haber hijos y entenados. La clase política tiene que dar el ejemplo de estar expuesta y dispuesta a ser sometida a todas las investigaciones que se nos puedan hacer por lo que desarrollemos. Así que en ese punto, esto que votamos en modo alguno impide ese proceso, sigue absolutamente abierto. Primero hay que decir esto porque si no se va a malinterpretar, es que uno hace una medida de avanzar sobre otro poder para buscar protegerse el propio, y no es así. Acá no hay posibilidades de que la justicia no pueda actuar con libertad en cualquier investigación que se quiera plantear. ¿Me permite un segundito que le ponga un contexto? Porque por ahí alguno nos está mirando y por ahí no tienen todo el manejo de la información y demás. Esto se da en un contexto en donde esa justicia, los fiscales estaban investigando al ministro Puyaro particularmente, estaba dentro de una causa de investigación, pero paralelamente en donde también los fiscales están investigando a un grupo de senadores por manejo de fondos. Entonces, están los tres poderes cruzados y los fiscales particularmente, hay una causa donde se investigó al Ejecutivo Provincial, a funcionarios, y criticamos duramente aquí en este espacio el manejo que hubo entre los dos poderes, digamos que fue muy feo, digamos, todo lo que ocurrió. Pero también están siendo investigados 5 senadores, o más, 5 ¿no? senadores. 6 senadores por el manejo de fondos. Se da en ese contexto. Entonces, siempre surge la doble lectura de se están protegiendo los senadores con esta ley. La doble lectura es un tema que puede tener distintas miradas. Supongamos, a ver, con esto que está pasando hoy a nivel nacional, Bonadío desarrollando por lo que ha sido una cuestión en su momento discutida del acuerdo con Irán, esto que es las extensiones en esta forma que están planteando, está marcando una clara actitud política de un juez. Esto es una decisión política de un juez que dice como juez que tiene que ir presos por traidor a la patria, lo que fue votado por la legislatura nacional. Digo esto también porque aquí hay que hablar tanto, que lo hago desde un lugar crítico que hago hacia lo que fue la conducción de Cristina Fernández, porque dentro del peronismo no estoy en ese palo. Busco y propicio un peronismo desde la unidad en la diversidad, otra forma de conducir nuestro movimiento para que pueda volver a ser convocante a mayorías nacionales y populares. Digo esto para también decir que me parece que es evidente que hay una decisión de tipo político por parte de un juez de actuar ahora y de esta forma.
Esto es entonces algo que está pasando aquí, como también los ejemplos que damos en Santa Fe, donde fuese, donde aquí hay una cuestión que hay que evitar, y es que se judicialice la política. Este es un tema que tiene que ser preocupante, porque no podemos hacer que el Poder Judicial esté de alguna forma deformando ese rol que tiene a partir de decisiones que puedan ser realmente dudosas. Hay que evitar, y acá lo que se está planteando precisamente es una cuestión de que la legislatura tiene poder de evaluar estas cuestiones frente a lo que puede darse alguna circunstancia de un mal accionar de un juez. Ahora, pero no esto es a los efectos de que no sea investigada la legislatura. Yo le interrumpo porque a ver, me parece interesante lo que usted dice. Ahora, cuando uno analiza una ley tan trascendente como esta, no solamente hay que poner el foco sobre en sí lo que dice la ley, sino el proceso por el cual se llega a esa ley. Que en este caso, independientemente que pueda haber distintas visiones sobre quién debe controlar a los fiscales, de qué forma, porque también este proceso que se viene implementando en la provincia de Santa Fe hace ya 4 años, también lo votó la legislatura. En otro momento no pensaban, como ahora, quizá, bueno, eso es objetable y es revisable. Ahora, ¿no se puede también observar que entre gallos y medianoche, sin paso por comisiones, en una sesión que además aprobaron otras 49 leyes, no es una ley que demanda otro tipo de trabajo legislativo esta para usted, a su criterio? Bueno, la rapidez en el tratamiento de temas, voy a coincidir con esa apreciación de que a veces realmente no es lo ideal. Uno buscaría otros tiempos para poder avanzar, y nosotros desde la oposición a veces nos encontramos con que no podemos manejar los tiempos. De hecho, nos abstuvimos en el voto por el presupuesto porque era una herramienta tan importante. Con el presupuesto se remitió para ser aprobado en una semana. Estamos hablando de un presupuesto que obviamente nos llevó desde el justicialismo a votar en forma distinta. Nos abstuvimos. Tampoco nos dio para decir que no, porque es una herramienta que finalmente le pertenece a la gestión provincial. Pero digo que sí, hemos pedido más tiempo y muchas veces nos encontramos con que hay leyes que se propician con una metodología demasiado rápido tratando de hacer valer el número. Pero en este caso en particular, debo decir que adhiero a lo que es el espíritu porque, reitero, no inhibe las posibilidades de ser investigado. Todos podemos ser investigados. Y sí creo que hay que ir construyendo un modelo donde no haya deformaciones del uso del poder por parte de alguno de los poderes. Digo, el poder político, cuando hizo uso y abuso de su situación y pensó que había impunidad para la política, terminó en el que se vayan todos, porque el poder político no fue capaz de entender que no tenía asignada para sí misma esa chance de hacer lo que se le venía en gana. La sociedad misma fue marcando pautas y hoy el poder político está sometido al voto desde ya, pero además un mecanismo de control permanente de la ciudadanía que es muy claro y muy fuerte. Y en el tema del Poder Judicial tiene que pasar lo mismo. No es posible que los santafesinos o los argentinos estén sujetos a lo que es una voluntad de un Poder Judicial que de pronto está siendo influenciado por contextos políticos. Pero ese poder se lo dio la legislatura hace 4 años. Y la legislatura lo sigue teniendo, que lo determinó que la forma para avanzar en un eventual apartamiento de un fiscal o revisión era un órgano específico que era la Auditoría General. Y ahora no piensa más así la legislatura, y en el medio hubo investigaciones a senadores. Genera alguna suspicacia que además algunos de los senadores que están siendo investigados sean los impulsores de esta ley. Digo, es una ley. Te agrego. No es una ley así nomás. Fue eso hoy. Debatido desde 1992 por la legislatura, sancionada en el 2006 en la gestión de Jorge Obey, promulgada por Jorge Obey, ratificada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe frente a un planteo de inconstitucionalidad del entonces procurador Agustín Bassó, implementada por la gestión, por lo cual para mí luce inconstitucional lo que votaron ustedes el jueves pasado. ¿Por qué intrometiéndose en un poder ajeno, en un poder autónomo, ciertamente, en donde la propia legislatura aceptó la forma de auditar a los fiscales, la Corte consideró por mayoría del voto 4-2 en su momento la constitucionalidad del proyecto del nuevo sistema de enjuiciamiento penal y de la forma de auditar a sus funcionarios, creando además un organismo de revisión integrado por colegios, por legisladores y por integrantes de la Corte, es decir, estaban todos alcanzados por esta posibilidad, por lo cual a mí me parece que es
yo diciendo, con todo respeto, Julio, diciendo, creo que es yo lo veo como una reacción de la política en general frente a un sector, fíjense cómo coincide, o el peronismo investigado, un sector del peronismo, el radicalismo de Corral investigado y el socialismo con Puyaro investigado. La verdad que uno puede ver fantasmas ahí también. Fantasmas también en que hay fiscales que no han investigado. Se ve las denuncias sobre algunos integrantes del cuerpo que han sido agresores de violencia de género o lo que fuese, llamadas telefónicas, no en el caso de Puyaro, sino de otro tipo de cosas, y que tampoco lo han investigado por el propio poder, siendo que la responsabilidad de los fiscales también no solo es investigar a los otros, sino también lo que pasa dentro de su propio cuerpo. Es decir, que si vamos al terreno 100% de acuerdo de eso. Bueno, ¿no? entonces, si caminamos el terreno de la suspicacia, el tema no va a ser el mejor camino a conducir, porque ahí estaría todo el estamento político, judicial, policial, etcétera, sometido al terreno de la suspicacia. Si vamos al terreno constitucional, lo que más mencionado son todas leyes y leyes, porque en la Constitución santafesina ni siquiera está consagrado el Consejo de la Magistratura. Así que, por lo tanto, si vamos a la Constitución del año 62, ni siquiera está instalado el Consejo de la Magistratura, que sí está en la reforma del 94. Sí, por lo tanto, estamos hablando de criterios de leyes. Las leyes se discuten en tiempo y forma, y lo que se tiene que evaluar siempre, a mi juicio, porque es el poder donde es la madre de las leyes, es lo que dice la legislatura, que es la que crea las leyes. Por lo tanto, digo que de esta perspectiva, quiero decir que no estoy de acuerdo con que haya objeciones constitucionales entonces a lo que votamos. A ver, entonces, me corrijo, entonces cambió el criterio. Cambio el criterio. Bueno, ¿y por qué? Y cambio el criterio porque vuelvo al concepto, si se quiere, aquí en un razonamiento más de fondo. Creo que el criterio cambió y tendría que cambiar. Para el Poder Judicial, cuando uno observa que hay judicializaciones de la política, de hecho, estamos viendo a nivel nacional 100% de acuerdo. Creo que hay que cambiar criterio cuando la política tuvo algunas situaciones de excepciones o de privilegios. También no puede haber privilegios para la política en modo alguno. Y en su momento había leyes que daban privilegios jubilatorios. Las derogamos, las jubilaciones de privilegios de los políticos, porque era inadmisible. Y digo, si hay otro poder que quiera tener también algún tipo de privilegios, también hay que poner límites. Y voy más lejos y digo, me parece, hago periodismo, me parece bárbaro que se preserve la no identificación de las fuentes, me parece bárbaro, pero también hay que convenir que no puede haber un escenario social donde esté la cadena mediática, como hay hoy, ya como un punto de referencia que parece que en algunos casos es palabra santa. Digo, hay algún punto que me parece importante transitar, bueno, pero eso no que se es puede revisar, eso es otro punto. Veo, Julio, que se me está corriendo un poquito del eje. Digo, si el criterio anterior de la legislatura de Santa Fe no era esta, porque usted no lo votó al nuevo sistema de enjuiciamiento penal, como tantos otros no lo votaron, ¿no? Pero si fue un criterio discutido, y además tuvo modificaciones en el medio, que fue ratificado por la Corte su forma de auditarse internamente, y que prevé la posibilidad que la política esté representada en un proceso de remoción de un fiscal de grado, como también un fiscal general y un fiscal regional. ¿Por qué cambia el criterio en un contexto, como decía Juan Manuel recién, en el que está muy pegado a los escándalos de Puyaro, Corral, los senadores peronistas investigados? ¿Entienden mi razonamiento? Entiendo. Se lo traslado porque están muy cerca y es importante, es necesario juntar los dos. Son 69 legisladores. Así que en ese caso la potestad de funcionamiento de cualquier sector político, la amplitud de esta legislatura es plena, es total, y particularmente creo que es terreno de suspicacias. Y lo que aquí se trata es de recrear para la legislatura, en esta ley, un modelo de juzgamiento, un modelo de interpretación de lo que puede ser la destitución o no de algún fiscal o juez, que es un criterio que lo tenemos ya para algunos otros casos, y en este caso se amplía una chance que hoy se tiene, pero nosotros tenemos siempre, porque constitucionalmente hablando, este poder de remoción está en la legislatura. Digo, en todo caso son coyunturas, pero siempre, y quiero decir este concepto porque si no puede malentenderse, uno quiere hacer un sistema protectivo para lo que puede ser algún nivel de impunidad. Y del modo alguno no se trata de esto. En modo alguno, aquí pueden seguir investigando los señores fiscales a cualquier político, a cualquier legislador. Lo que uno pretende, sinceramente, es poder transitar en esta lucha política o en este andar por la democracia sin estar sujeto o expuesto a que de pronto con alguna herramienta se puede accionar
indebidamente en estas cuestiones. Queremos, en ese sentido, que haya una construcción de mayor transparencia. Eso es al menos lo que uno pretende, y no estar expuesto a que hoy fue Puyaro, mañana Juan Pérez. Queremos evitar cualquier situación de deformación del sistema. Este camino también es perfectible por otra parte, y si genera malestares, se pueden siempre encontrar mecanismos que le den mayor tranquilidad a la gente. Particularmente uno tiene que siempre procurar las mejores leyes, y desde ese lugar pretendo instalar mi posición frente a este tema, por eso lo votamos. Gracias, Julio, por venir. No, gracias a ustedes, y por supuesto nos quedó el tema del peronismo que quedó pendiente, tema, para otra oportunidad. ¿Qué va a pasar con nuestra fuerza política? Estamos hace unos cuantos años se hace esa pregunta de mucha gente igual. Así que puede ser el año que viene también, la charla. Independiente se fue a la B, estábamos mal, pero estamos por ser campeones nuevamente de la Sudamericana. Ayer lo dieron vuelta. Ayer lo dieron vuelta. Partidazo. Tremendo. Gracias, Julio. No, gracias a ustedes. Corte, ya seguimos, dale.